Bueno, estamos con un gran profesional y también un destacadísimo geólogo internacional, el querido Ricardo Livieres Guyari está con nosotros y lo casamos porque él no se va a cualquier lugar, digamos, en el sentido de comunicación o comunicacionalmente, sino él es más bien reservado y que venga acá de vuelta nos llena de satisfacción porque es una persona, primero, muy instruida, segundo, que sopesa las cosas y tercero, tiene una cantidad de estudios realizados, máster en geología por la Universidad de Tulane en New Orleans, Luisiana, Estados Unidos, y es doctor en geociencias por la Universidad Técnica de Clausthal, en la República Federal de Alemania, y conoce medio mundo y además formó parte de la Exxon Internacional, la empresa estadounidense más grande de petróleo del mundo, y él estuvo ahí por creo que más de 25 años, formando parte del staff y siendo uno de los directivos más sobresalientes, entre paréntesis. Después se lo designó como cabeza de esa representación de la Exxon a Vaca Muerta en la República Argentina, y también tuvo esa experiencia de convivir con los argentinos y de manejar todo eso desde su prisma profesional y altamente plausible, porque él es un geólogo muy importante y yo creo que también eso que pasó ahí en el Golfo de México alguna vez, que descubrieron petróleo ahí abajo en el Golfo, también colaboraste para eso, ¿verdad, Ricardo? Sí, bueno. ¿Cómo te va? Un placer, bienvenido. Gracias, Bruno, un placer estar acá de vuelta con tu audiencia, contigo. Sí, efectivamente, yendo a tu pregunta, el Golfo de México es una cuenca gigantesca, riquísima, tiene muchos niveles de producción. Nosotros participamos de la parte de descubrimiento de aguas profundas. Profundas. Eran muchas las compañías, nosotros felizmente tuvimos éxito en uno de esos descubrimientos, que eran yacimientos muy interesantes, ¿verdad? Pero la Exxon sigue siendo la empresa más importante de hidrocarburos de Estados Unidos. Sí, sin duda alguna, y de las privadas yo creo que sigue siendo la más grande. Hay compañías más grandes, pero son compañías gubernamentales. Hay una en China, Saudi me Aramco. parece. Sí, o en Arabia, sí. Sí, Saudi Aramco yo creo que es la más importante. Esa es la más grande. Una compañía estatal, creo que el 20% cotiza en bolsa, pero el 80% es del gobierno y tiene todos los recursos del país de Arabia Saudita. Bueno, ayer nos detuvimos anunciando un pacto, entre paréntesis, al parecer, que se está formalizando entre Argentina y Brasil respecto a el gas que quieren sacar porque hay mucho gas ahí en Vaca Muerta, ¿verdad? Creo que sí. Es una de las cuencas con mayor reservas de gas del mundo, ¿es así? De no convencional, sin duda alguna, ¿verdad? Hay yacimientos convencionales y no convencionales, ¿verdad? Los yacimientos no convencionales funcionan en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos solamente en los riquísimos yacimientos de Vaca Muerta que están en Neuquén, en el sur, en la Patagonia de Argentina, ¿verdad? Bueno, y ayer decíamos que Argentina y Brasil dejan de lado sus diferencias y trabajan en una agenda positiva en conjunto respecto a una colaboración energética. Destacan la cooperación de Estado entre ambos países y hay mucha expectativa sobre un encuentro presidencial que se va a dar seguramente, porque al parecer Milei al comienzo o en su campaña no es que gustaba mucho de Lula, pero después se dio cuenta de que tenía que asociarse a Lula y ahora están así en el buen sentido, en el sentido profesional de ambos y como cabezas de estos países que son los más grandes de América del Sur. Y ahora se están uniendo, al parecer,
Brasil y Argentina para colaborar energéticamente, pero a mí me preocupa algo, y vos que viviste en la Argentina y que tenés conocimiento de la Argentina porque tenés parientes también en la Argentina, y bueno, y estuviste ahí manejando la Exxon también en la Argentina. Esta inflación, Argentina dice que tiene la inflación más alta del mundo, tiene una inflación de 211,4%, la tasa más alta del mundo y la más elevada entre los países sudamericanos desde la hiperinflación de 1989-1990. ¿Cómo está realmente desde la perspectiva tuya? Porque siendo geólogo, ustedes tienen que mover mucha plata para hacer los proyectos, para que se cristalicen. Y hay posibilidades de esto que se anuncia de la cuestión gasífera y qué sé yo. Hay posibilidades de que esto llegue a buen término, no en el sentido de un pacto de estos países que siempre fueron cabeza a cabeza y siempre se disputaron la hegemonía, pero bueno, Brasil es mayor, pero con ese objetivo de extraer gas y de llevar el gas al sur de Brasil geográficamente y trabajar en conjunto bajo esta situación económico-financiera. ¿La Argentina tiene esa capacidad? Sí, sin duda alguna, sí. La pregunta es desde el punto de vista de los recursos. Mencionaste varios puntos, obviamente yo viví muchos años en la Argentina y eran tiempos difíciles de alta inflación que dificultaron el desarrollo total como debería haber sido de vaca muerta, ¿verdad? Por toda la política inflacionaria, por la política de subsidio, porque en algunos de estos gobiernos, ¿verdad?, no quiero dar nombres, pero no tenían una política racional desde el punto de vista económico, ¿verdad? Estaban muy ideologizados también, pero sin duda alguna que yacimientos gigantescos de gas y de petróleo existen en Neuquén y seguramente en otras partes de la Argentina. Todavía el yacimiento no convencional de otras partes de la Argentina está por ser demostrado, ¿verdad? Como tiene grandes recursos, yo espero que prime una racionalidad y lo veo así con el nuevo gobierno que fue elegido hace unos meses. Y desde el lado brasileño hay una gran necesidad de gas. Brasil tiene mucho petróleo, es un petróleo relativamente caro porque es de costa afuera, ¿verdad? Offshore. Usan el gas, hay mucho gas asociado, pero usan el gas para reinyectarlo y producir más petróleo líquido, que es más fácil de manejarlo y tiene mejor precio. Y el gas que tiene Brasil lo trae vía LNG, ¿verdad? Que ¿qué es eso? A ver. Es gas natural licuado. Es metano, sí. Metano hecho líquido. ¿Licuado de petróleo? Sí, no, es metano licuado. Metano. El otro es el GLN, que es más que nada propano y butano, que son licuados. Este es metano licuado a temperaturas muy bajas, de menos 174 grados, creo, y que entonces puede ser transportado como líquido, pero es mucho más caro, ¿verdad? Entonces, Argentina tiene mucho gas, un gas que puede ser más económicamente producido, ¿verdad?, que se puede llevar a Brasil, donde hay grandes centros de consumo que están pagando precios internacionales más altos, ¿verdad? Entonces yo veo que ahí existiría una sinergia, ¿verdad? Y podría existir también una sinergia para Paraguay, porque entre Neuquén y Brasil parte está Paraguay, ¿verdad? Y yo sé que se están contemplando, ¿verdad?, por parte de empresas privadas que se acercaron a nuestro gobierno sin que yo participe, lo leo en los diarios nomás, ¿verdad?, que están viendo la posibilidad de hacer un gasoducto que sea de comunicación, que a lo mejor también nos puede servir a nosotros, aunque nuestro mercado de gas es muy pequeño, ¿verdad? Pero obviamente como paso, tránsito, cobro de peaje, puede ser muy beneficioso para el desarrollo de Paraguay. Sí, ¿y por qué países como Bolivia, Argentina, Brasil tienen gas, desarrollan a través de las cañerías y de todo lo que implica eso, y se autoalimentan con sus propios gases, el gas que está ahí abajo, digamos,
y Paraguay nunca hizo nada al respecto. ¿Eso es porque no tenemos gas nosotros o por desidia de nuestras autoridades históricamente hablando? Bueno, son muchas preguntas ahí. Te voy a tocar la última, que es la de Paraguay. En Paraguay desde 1904... Perdón, ¿por qué siempre nosotros estamos relegados en eso en vez de potenciar los recursos naturales que tenemos? Porque tenemos también, no puede ser que no tengamos nada nosotros. Vos sabés que en este foro hubo un foro de energía. Sí, un foro de energía ahora. Y meses atrás me contactaron para participar y yo di mi visión. Justamente mi trabajo fue presentar eso, cómo funciona el sistema de hidrocarburos. El sistema de hidrocarburos, lo tengo que definir, es un conjunto de elementos naturales que hacen posible la acumulación de petróleo en forma comercial. Y lo que hice fue a pedido, ¿verdad? Yo creo que de gente que estaba involucrado en el simposio, que era público-privado. Yo hice un trabajo de varios meses. Parte de eso, ¿te acordás que lo discutimos acá? Lo que hice es expandir, lo formalicé más como un estudio más científico para demostrar cómo funciona el sistema en el noreste argentino, cómo funcionan en Bolivia y cómo funciona en Paraguay. Y entendemos muy bien por qué el convencional hasta ahora no ha funcionado en Paraguay. Se hicieron desde 1940, cada década hubieron perforaciones, pero hay problemas para el convencional por la falta de permeabilidad de las rocas. Permeabilidad es la capacidad que tienen las rocas de transmitir fluidos. Lo que sí se encontró en esos 60 años de exploración, o 80 prácticamente ahora, es que existen rocas saturadas con petróleo. Por eso yo creo que existe una posibilidad de que haya petróleo no convencional del tipo Vaca Muerta. En el caso de Vaca Muerta, para hacer una analogía, se sabía que había mucho petróleo, pero era una roca con baja permeabilidad, entonces no producía. Hasta que viene esa combinación de perforaciones horizontales que permiten navegar por el intervalo más rico, y el fracking, que es el que le da una permeabilidad secundaria, y con eso se pudieron producir gigantescos yacimientos. Yo creo que eso es algo que podríamos probar en Paraguay, pero nosotros tenemos las serias dificultades por falta de infraestructura, de personal técnico, por lo remoto del Chaco, ¿verdad? Por la falta de infraestructura. Pero eventualmente mi objetivo es tratar de ver si eventualmente podemos probar, pero obviamente el que maneja eso es el gobierno nacional y en ellos recae esa responsabilidad, ¿verdad? Sí, no, ya sé, pero tendríamos posibilidades nosotros de descubrir algo positivo respecto a estos recursos naturales acá en Paraguay, digamos, en nuestro territorio, en el Chaco sobre todo. Sí, yo creo que sí, estamos hablando ahora de gas y petróleo. Hay que también manejar realidades. Hay una cosa que yo siempre digo, que si algo me enseñó la experiencia es que hay diferentes formas de tener éxitos, que nadie tiene la verdad, porque uno maneja información parcial, ¿verdad? Sobre todo estoy hablando de lo que hay en el subsuelo, ¿verdad? Pero que para tener éxito uno tiene que entender lo mejor posible la información y acercarse a la verdad, ¿verdad? Y ese es nuestro objetivo, ¿verdad? Por eso hicimos esos trabajos, por eso estamos hablando sobre estos temas, ¿verdad? Ahora, lo difícil es quién le pone el cascabel al gato. Y quién le pone el cascabel al gato es conseguir dinero para, en el Chaco, probar esto, ¿verdad? Eso es el no convencional vía fracking, ¿verdad? Decime, pero no hay ninguna empresa internacional que que se fije en nuestro subsuelo, digamos, ahí, ya que mencionás eso, ahí en el sector, en la región chaqueña, porque quiere decir que no pasa nada acá, por eso nadie viene o nadie intenta hacer algo. Lo que ha pasado, Bruno, buenísima la verdad que tu pregunta, y es una mezcla de pregunta y reflexión. Han venido grandes empresas, acá estuvo la Exxon, que es la ESO, ¿verdad? Estuvo Shell, estuvo la Texaco, estuvieron todas las grandes, muchas de las grandes, no todas, ¿verdad? Lo que pasó es que se exploró petróleo convencional, y en el convencional hay esto que te digo, problemas con los reservorios de que no tienen permeabilidad o tienen permeabilidad muy baja.
Por eso ahora habría que probar algo nuevo. En los últimos 20 años lo que te hablé son adelantos que tuvo la industria petrolera, que desarrollaron todos los yacimientos no convencionales de Estados Unidos, que gracias a eso se volvió el primer productor del mundo otra vez. Gracias a eso la Argentina resurgió en su producción, ¿verdad? El problema es que experiencias pasadas te limitan, ¿verdad? Y el potencial en general no es tan alto, no es el potencial de Neuquén, de Vaca Muerta. Entonces eso hace que se tenga que hacer un esfuerzo. Yo creo que habría que hacerlo público-privado. Acá no hay mucha gente que entienda el tema, pero hay algunas compañías serias también trabajando, ¿verdad? Hay gente del ministerio con la cual yo he hablado que tienen un conocimiento. Y bueno, yo recomendaría, ¿verdad?, que en los próximos años hagamos un esfuerzo público-privado para tratar de atraer, pero obviamente nosotros no hacemos las políticas, ¿verdad? Las políticas las decide el gobierno y me parece que a lo mejor tiene otras prioridades, ¿verdad? Nosotros tenemos grande generación de energía eléctrica, tenemos biomasa, ¿verdad? Yo creo pero que se nos acaba la energía eléctrica y todavía nadie prepara lo que va a venir. Eso entre paréntesis. Sí, esa es una problemática separada. Yo más bien me concentro. Bueno, por eso yo pienso que esto de que no sé por qué Bolivia, muy rica en recursos naturales a través de lo rico de su subsuelo, Argentina y Brasil tienen condiciones y nosotros justamente no tenemos, supuestamente, ¿verdad? O nadie se fijó en eso, porque eso implica esfuerzo, implica trabajo, implica dinero, por supuesto, dedicación, estudios, qué sé yo, y acá como que la gente más bien quiere hacer algo ligero y no se adentra a este tipo. Pero te puedo mencionar en ese sentido que no solamente en gas y petróleo, en minería también existieron esfuerzos y se habla mucho y tenemos esto, tenemos lo otro, pero en realidad, como en el caso del petróleo, lo que no se desarrolla es porque no hay indicios de comercialidad. No basta encontrar un poquito de gas, lo que vos necesitas es grandes volúmenes como para que puedas hacer un desarrollo significativo. Y eso pasó en otras áreas de minería, pero no, por ejemplo, en calcáreos, donde se han puestas grandes compañías que generan cemento, cementeras, ¿verdad? Porque hay un recurso muy importante. Entonces, lo que hay y lo que en lo cual se ha invertido ha sido muy exitoso en nuestro país. Lo mismo con arena o materiales de construcción, que son todos tipos de diferentes recursos, ¿verdad? Sí, bueno, y Brasil, Argentina, así todo como financieramente se encuentra la Argentina, y queremos que supere esta situación, no sé cuándo, pero porque creemos en el pueblo argentino, entre paréntesis, ¿verdad? El pueblo argentino que siempre fue condescendiente con nosotros y nosotros con los argentinos también en ese aspecto. Así todo la Argentina se va a lanzar a esto de poder, digamos, llevar de Vaca Muerta ese gas a regiones brasileñas, de colaborar con Brasil. Y bueno, Brasil necesita el gas a toda costa. ¿Y cómo está Brasil, digamos? Brasil hoy sigue siendo la potencia, una de las más grandes del mundo. Sí, la 10ª o 9ª economía del mundo, un gran poder industrial, ¿verdad? Muy desarrollada. Brasil tiene una economía muy competitiva, ¿verdad? A nivel global. Lula creo que se fue a Colombia ahora, invitado por Petro. Bueno, Lula es el G20, creo que está manejando, no sé si G20 está manejando Lula, ahora preside el G20, no sé si es. Puede ser, así. No estoy seguro. Bueno, ¿y cómo está Brasil? Tiene, independientemente a la cuestión política, Brasil sigue su rumbo y desarrolla cumple sus metas. Yo creo que sí. Como te dije, yo no soy político. Nosotros, como estamos en la industria petrolera, siempre donde la política tiene un papel muy importante, siempre lo estamos siguiendo, pero no involucrados directamente, tratando de entender lo que pasa. Yo te diría que Lula, si bien es de izquierda, a diferencia de otros
gobiernos de Sudamérica no está tan ideologizado, y durante su gobierno apoyó la industria, ¿verdad? Apoyó el sistema comercial, industrial, de libre mercado que tiene el Brasil, y Brasil no sufrió embates como sufrieron otros países, lo podríamos decir, Venezuela o Argentina, que fueron muy ideologizados, y su economía sufrió muchísimo por esa falta de tener una economía de mercado mucho más abierta, ¿verdad? Y yo espero que Brasil, con este gobierno de Lula, siga igual que en décadas anteriores, ¿verdad? Que la economía siga pujante, que se siga desarrollando, ¿verdad? Hay una gran necesidad, volviendo al gas, que es nuestro tema, de gas en Brasil, y acá lo que tenemos es comida por un lado y hambre por el otro. No puedo creer que no se pongan de acuerdo, ¿verdad? Argentina tiene mucho gas, Brasil tiene una necesidad porque está comprando un gas muy caro, se puede llegar muy fácilmente a un acuerdo, y hay cierta infraestructura ya. Pues, Argentina tiene muchos gasoductos, ¿verdad? Hay una comunicación vía Bolivia, los bolivianos están tratando de jugar un papel ahí. Como te dije, hay otras posibles alternativas. Paraguay podría jugar un papel a través de la construcción de un gasoducto, ¿verdad? Que yo creo que Paraguay no lo tendría que construir porque no somos parte en eso, pero nos podemos beneficiar mucho a través del tránsito. Pero el acuerdo tiene que ser de largo alcance entre las partes, el vendedor, que es la Argentina, con una cantidad de compañías privadas y algunas estatales, y los compradores de Brasil. Entre ellos tiene que haber el acuerdo, y a través de eso, por supuesto, Paraguay se podría beneficiar con un gasoducto a través de nuestro territorio. Esa sería una posibilidad, ¿verdad? Que yo pero y si el gas viene de Bolivia, ¿eso no nos va a beneficiar más a nosotros que estar pendientes del arreglo entre Argentina y Brasil? No, en realidad Bolivia tiene serios problemas de gas. Bolivia en las últimas décadas, Bolivia 3 veces en el año 37, creo, después inmediatamente de la guerra del Chaco, que se decía que fue una guerra por petróleo. O sea, ¿el gas va de Argentina a Bolivia, al revés? No, siempre vino de Bolivia a Brasil y Argentina. Sí, pero como te digo, te quería contar la historia que 3 veces Bolivia nacionalizó, en el 37, en el 60 y algo, y después en el 90 y tanto. Y realmente lastimó mucho a su industria, porque nacionalizaba con este falso nacionalismo de que es para todos los bolivianos, pero en realidad manejaron muchísimo y se quedaron sin recursos, sin reservas de gas. Bolivia creo que va a agotar sus recursos, no va a poder exportar más. Pero y por eso necesita gas de la Argentina ahora. Bueno, ahora se está revirtiendo, claro, se está revirtiendo, porque ya no le puede dar, los argentinos están, no se dice revirtiendo, en realidad es invertir la dirección de flujo de gas para llevarle ahora gas a Salta y a Jujuy. Eventualmente se podría usar Bolivia como tránsito para Brasil, es lo que están negociando los bolivianos, ¿verdad? En cierto sentido el gas podría ir vía Paraguay, y se están analizando también cuáles serían las vías más favorables para llevar el gas al Brasil. Ahora, yo no conozco los detalles, no participo, es un tema de transporte de gas en el cual no estoy involucrado, ¿verdad? Pero lo sigo. Y decime, esas regiones del norte nuestro que son pertenecientes a Brasil, ¿ahí no hay gas, digamos, en el Mato Grosso, esa zona? No, esas zonas no. ¿Cuáles son las zonas con gas en Brasil? Y más que nada la plataforma afuera. Offshore. Sí, claro, offshore. Afuera. Hay pequeñas en cuencas. O sea, en el mar directamente. Claro, sí, los grandes yacimientos, más del 90%, más 95%, yo te diría, es de costa afuera. Y ese es un gas relativamente caro, ¿verdad? Le conviene más producir el líquido, ¿verdad? Por eso el gas que sale se lo reinyecta. En parte ellos tienen 3 proyectos, creo que se llaman Ruta 1, 2 y 3, donde utilizan ese gas en forma comercial, pero es un gas bastante más caro, ¿verdad? Por eso, y el LNG, Liquefied Natural Gas, se llama en inglés, ese también es un gas relativamente más caro, por lo cual Vaca Muerta podría competir con ese gas en forma favorable para ambos países, ¿verdad? Y ojalá favorable para Paraguay, que sea también como vía de tránsito y tengamos un beneficio de esa situación, ¿verdad?
Bueno, vos hablabas del foro de energía que se realizó ahora en comienzos de abril acá en Asunción. La energía. Es importante la energía para el desarrollo de un país, ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué es la energía? Es la que nos... O sea, el petróleo, el gas, son... Claro, energía es capacidad de hacer trabajo, ¿verdad? Y vos no podés hacer un desarrollo sin energía. Hay diferentes tipos de energía. Estudiamos en física, energía potencial, energía cinética, ¿verdad? Lo que más nosotros conocemos como energía es en el día a día la energía eléctrica, ¿verdad? Que es la que lo denomina todo. Y después la parte de la energía fósil, que es el hidrocarburos, ¿verdad? Nafta, diésel, gasoil, que se usa para el transporte, para la aviación, transporte terrestre, me refería a todo tipo, y el petróleo también, que se utiliza mucho como plástico, como material de construcción. Pero básicamente vos no podés desarrollarte sin energía. Hay otras energías, el hombre lo usó desde el principio, ¿verdad? La quema de ramas, así pues se fue desarrollando la humanidad, ¿verdad? Después teníamos energía eólica, con los cuales hasta hace 150 años hacíamos todo el transporte a vela, ¿verdad? Y la energía solar también, que se usaban para secar la ropa, para una cantidad de energía, ¿verdad? Secar los granos, lo que sea. Esas energías todavía se usan, son las famosas renovables, pero obviamente la cantidad de energía que pueden producir las renovables es limitada, por eso nosotros tenemos que tener otro tipo de energías, las renovables. ¿Qué tipos de energías tenemos que desarrollar nosotros? Así como están las cosas respecto a lo hidráulico, porque la energía a través del agua, bueno, pero se nos está agotando esa posibilidad. ¿Por qué nosotros ya no encaramos no damos el siguiente paso a través de otros sistemas generadores de energía? Bueno, esta es una pregunta muy amplia, en el sentido de que Paraguay todavía tiene, y depende de con quién experto hablas, mucha energía disponible, porque se está exportando muchísimo energía eléctrica, y tenemos también mucho consumo de biomasa. Yo estoy a favor de desarrollar más la biomasa. Tiene el beneficio plantar árboles, reforestar y usar después la madera también como fuente de energía, ¿verdad? Eso sería la biomasa. Energía hidroeléctrica, yo creo que tenemos todavía bastante. Obviamente, al consumo exponencial que estamos teniendo, vamos a llegar, no sé, en una década, a lo mejor un poco más, un poco menos, a un límite, ¿verdad? Entonces Paraguay tiene que tratar de incorporar la mayor cantidad de energía que produce dentro de su territorio para nuestro desarrollo, ¿verdad? ¿Y cómo se hace eso? Y atrayendo industrias, atrayendo... Sí, no, ya sé, pero eso tiene que generarse de aquí para afuera. Claro, nosotros tenemos que ser los encargados de generar eso. Yo creo que hay un programa energético que desarrolla el país. Yo no lo conozco, pero me imagino que lo tienen, ¿verdad? Ahora, lo que te iba a decir es que yo creo que hay todavía un cierto potencial para generar energía hidráulica, y después tenemos que tener sistemas alternativos. Se está desarrollando mucho, por ejemplo, la energía solar. Yo estoy muy a favor. Sirve para ciertos niveles, por ejemplo, en el Chaco, en las estancias. Establecer energía solar puede ser, y lo están haciendo con mucho éxito los ganaderos, ¿verdad? Energía eólica, entiendo que hay menos potencial porque no es zona de viento, pero hay otros nichos de energía, y eso lo tenemos. Ahora, por ejemplo, si es que se consigue tener un gasoducto que vaya de Neuquén a Brasil, nosotros por ahí podríamos consumir parte de este gas y establecer en algunas zonas del Chaco muy alejadas, ¿verdad? Sistemas de generación de electricidad en base a gas, y se compra gas de Argentina, ¿verdad? Y a Argentina se le puede vender a buen precio nuestra energía, nuestra parte de la energía. Es decir, hay ahí un combo de muchas cosas que se pueden hacer, pero tienen que, el gobierno, y seguramente tiene, yo no lo conozco, ¿no? Tiene que tener un grupo dedicado a ver todo digamos, el toda espectro la matriz, de la historia. Sí, la matriz energética del Paraguay, y cómo beneficiarnos de toda una integración que es hacia donde vamos, ¿verdad? Pero también está la fase de la transición energética. Porque para hacer un nuevo sistema hay que pasar de algo que se conoce a algo que no se conoce o no se practica, con ese algo que puede llegar. ¿Y cómo se maneja esa posibilidad, digamos? Yo me aventuro a preguntarte nomás esto.
Mira, transición energética. Sí, ese es un tema donde todos hablan de eso, pero vos le preguntás qué significa claramente y no es tan claro. Yo te voy a decir, en la mayoría de la gente el concepto de transición energética es que hay que descarbonizar el medio ambiente, ¿verdad? Entonces es no usar más energías fósiles, que son por el momento no fáciles de reemplazar, yo te diría por los próximos 30, 40 años, irreemplazables, conociendo cómo funciona la sociedad, ¿verdad? Es eso, medio descarbonizar, y para muchos es ir a energías renovables como la eólica o la hidráulica, que tienen sus efectos tremendos en la naturaleza también, pero yo estoy a favor de las mismas. Lo que pasa es que esas energías, que son energía del pasado, por eso te dije, no pueden sustituir la gran cantidad de energía, no pueden suplir la cantidad de energía que necesita la sociedad moderna. Por eso esas energías no van a satisfacer en la transición energética. Si vos me preguntás a mí, estamos lejos, pero la transición energética es hacia la energía nuclear. Ahora se está usando mucho fisión, en su momento fisión es que se rompen los átomos en el uranio o de otros, ¿verdad? Elementos, y a través de eso una parte de la masa se genera en energía. Plutonio era el otro elemento que no me venía, y eso genera una cantidad de energía, ¿verdad? Ahora el problema es que estos generan productos contaminantes, por eso gran parte de la población, viste lo que pasó en Fukuoka, ¿verdad? En Ucrania con Chernobyl, entonces la gente tenía miedo, ¿verdad? Obviamente. Pero ahora se lo está usando en Francia muchísimo. Lo que hay que hacer es tener redundancia en sistemas de seguridad para tratar de evitar. Pero ¿hacia dónde vamos la transición energética? Si me preguntas a mí, no vamos a estar acá en 100, 150 años. Vamos a la energía nuclear de fusión. De fusión. ¿Qué es lo que pasa en el Sol? Átomos de hidrógeno, en este caso el hidrógeno 2, que se llama deuterio, se fusionan para crear una de helio, un átomo de helio, y ahí hay una conversión de masa en energía que es gigantesca, ¿verdad? Y hacia ahí vamos. Yo creo que el esfuerzo realmente hay que centrar hacia eso, que hoy en día están solamente en ciertos centros de investigación. Mientras tanto vamos a tener 100 años, yo creo, o más de transición, donde lo que tenemos que hacer realmente es utilizar todas las energías disponibles. Donde tenga sentido la energía solar, todas las energías tienen que tener su nicho. Energía solar, donde haya vientos, energía eólica, donde hayan grandes ríos con pendiente, energía hidráulica, como la que nosotros tenemos y fuimos benditos por eso, por el magnífico río Paraná y algunos de sus afluentes, ¿verdad? La biomasa, tenemos un país con muchas lluvias, como lo vemos, mucho sol, pues hay que replantar, reforestar, utilizar todos los tipos. En algunos lugares hay energía geotermal. Geotermal, es el calor de la tierra que se usa muy eficientemente en ciertos lugares. En Islandia, por ejemplo, es muy usado en toda la zona de cordilleras donde hay actividad volcánica, se usa mucho la energía termal. Hay muchos tipos de energía, y lo que tiene que hacer un gobierno, ¿verdad?, es tener una matriz energética, tener un plan energético y ver qué energías son aplicables para nuestro país. Y obviamente... ¿Y a vos te tienen que contratar para eso? No, a mí yo estoy retirado, yo estoy jubilado. Pero uno puede colaborar en forma... ¿Qué vas a estar retirado? Al contrario. Decime, esto que pasó en esa zona de Dubái, Emiratos Árabes, que en un día, en 24 horas, llovió como si fuera de golpe, como si fuera todo un año, o sea, la cantidad de agua caída. ¿Esto tiene que ver con el calentamiento global, las realidades, mitos, ideologías? ¿Esto tiene que ver con eso? Sí. ¿Por qué de repente en zona desértica aparece esta cantidad excesiva de agua? ¿Qué es? Vos sabés que le atribuyen al calentamiento global, pero nosotros estudiamos geología histórica y hemos estudiado cómo ha variado la Tierra en los últimos 4.000 millones de años, pero sobre todo en los últimos 500 millones de años, donde tenemos mucho mayor información. Y si vos estudias geología histórica, te das cuenta que la constante de la Tierra es el cambio. Los continentes se mueven, las mareas cambian, los patrones de circulación del agua cambian, la concentración de diferentes elementos en la atmósfera cambia, y eso va a seguir siendo así. Ahora, lo que se habla un poco del cambio climático es el efecto que tiene el hombre
en los últimos 200 años, largando CO2 a la atmósfera, pero sobre todo contaminando toda nuestra atmósfera, deforestando, etcétera, etcétera. Simplemente, ¿por qué pasó esta cuestión allá en mi visión, si estudias áreas... ¿En Dubái? Sí, en mi visión, si estudias zonas de altos, de desiertos, cada tanto hay este tipo de... duran 50 años, duran 100 años, como tenemos acá en nuestros ríos. Hay inundaciones de cada año, ¿verdad? Sí, que son sí. pequeñas. Hay inundaciones de cada década que son mayores. Hay inundaciones que vienen cada 100 años. Entonces, esta es una de esas situaciones. Lo que pasa es que ahí se construyó todo cemento, ¿verdad? El agua no puede percolar. Es una lluvia seguramente que ocurre cada 50 años. Es una zona baja, no tiene sistema de drenaje y por eso pasa esto. Pero lluvias catastróficas en zonas de desierto ocurren. Lo que pasa es que no ocurre cada año, no ocurre cada 5 años, a veces ocurren cada 50 años. Pero esto es normal de la naturaleza. Me acuerdo que yo estaba, te voy a dar este ejemplo porque es muy importante. En el año 2005, 2006, 2007, nosotros vivimos en Houston por muchos años, más de 33 años que estuve con Exxon, ¿verdad? No siempre en Houston, pero íbamos y veníamos. Y hubo un periodo de 5 o 6 años donde había muchísimos huracanes. Todo el mundo lo acusaba que es el cambio climático, que van a venir más. Y después desapareció. Son periodos donde hay mayor actividad. Los huracanes. Y después, hoy en día, hay huracanes como 1 o 2 cada año, a veces nada. Pero en ese fue un tiempo donde habían 10 huracanes por año, ¿verdad? Pero eso pasa, la naturaleza se comporta así. La naturaleza constantemente está cambiando y ciertas cosas se repiten con regularidad de décadas, pero como nuestra vida, de décadas o centurias, pero como nuestra vida dura 60, 70 años, no vemos inundaciones de cada 100 años. Bueno, y decime, ¿y existen las energías limpias, por ejemplo? ¿Hay energías limpias? Qué buena tu pregunta. En realidad para mí no. Esa ideología, ¿verdad? Dice, energía limpia, las que nos largan CO2 o anhídrido carbónico a la atmósfera. Se olvidan que la base de la vida es lo que se produce en la fotosíntesis, cómo se forma la materia orgánica. El anhídrido carbónico más el agua, con la luz solar en presencia de la clorofila, vos creas los azúcares que son las primeras materia orgánica. Hacen el CO2 inorgánico y el vapor de agua inorgánico, lo convierten en materia orgánica. Y al CO2 le consideran sucia. Es una ridiculez. Pero está hecho para tratar de incentivar a la gente a que se descarbonice. Nos está, en mi opinión, manejando muy bien. Todas las energías tienen ventajas y desventajas. Hay desventajas en el uso del petróleo y hay ventajas. Hay desventajas en el uso de la energía hidráulica y hay ventajas. Yo estoy muy a favor de tener Itaipú y Yacyretá y todo, pero no podemos decir que no afectó el ambiente. Afectó tremendamente el ambiente y te doy algunos ejemplos y estoy a favor de hacerlo. No es que estoy en contra, pero tenemos que conocer la verdad. Desaparecieron los Saltos del Guairá. Grandes áreas están inundadas. Los sistemas fluviales de parte de la cuenca del Paraná desaparecieron porque creamos grandes lagos. La migración de los peces que va para arriba y para abajo, ¿verdad?, fue afectada porque tenés las represas. En algunos lugares se hacen, en Yacyretá sobre todo, lugares para que puedan migrar los peces. Pero el efecto en la flora, la fauna, es tremendo. Cambia el sistema de cómo se transportan los sedimentos. Todas las cosas tienen, todas las energías, y así lo tenemos que ver. Ventajas es ventaja. Entender las desventajas y minimizarlas, entender las ventajas y aprovecharlas al máximo. Así tenemos que manejar, no con ideología, sino con practicidad y sentido común. ¿Te quedarías con las cataratas del, ¿cómo que se llama?, los Saltos del Guairá, o te quedarías con Itaipú a nivel de construcción? Yo, por supuesto, me quedaría con Itaipú porque es fundamental. Nuestro problema, ¿cuál es el grave problema de Paraguay? Tenemos pobreza, falta de educación, falta de alimentación, y tener una represa, el 50% de Itaipú, que nos permita tener esa energía, que tengamos este desarrollo, y de hecho ya sentimos el gran poder. Lástima que se perdió mucho también, se hubiera aprovechado mucho más. Se perdió, no hay duda que... Cuando uno comienza un proyecto, ¿verdad?, comete errores. Hoy en día a lo mejor tendríamos que seguir construyendo represas, tratando de minimizar ciertos impactos, pero yo estoy a favor. No desarrollar energía es condenarte en cierto punto a niveles
de pobreza que nuestra sociedad no se merece, o un segmento de la sociedad no se merece. ¿Y cómo está Paraguay desde el punto de vista energético? La posición de Paraguay con estas hidroeléctricas que tenemos, que dicen que ya su caudal se está agotando y tenemos que generar nuevos sistemas, el caudal generador de energía. Pero la posición de Paraguay desde el punto de vista energético, ¿cuál es? ¿Tenemos visibilidad mundial nosotros así como estamos? Bueno, yo no creo que visibilidad mundial. Ahora, yo la veo a la posición de Paraguay muy favorable, porque yo creo que nosotros consumimos solamente un 20-25% de la energía que generan Itaipú y Yacyretá, creo. El resto se exporta, ¿verdad? Yo creo, a lo mejor estoy equivocado en esta cifra, pero creo que tenemos todavía un gran potencial de energía que nosotros podríamos consumir. Como te dije, podemos desarrollar más la biomasa. En general, nosotros tenemos un surplus para nuestra población y es una situación ideal. Pocos países tienen el surplus de energía que tiene el Paraguay y sobre todo la cantidad de energía renovable. Si vos tenés, por ejemplo, petróleo y gas, es una energía no renovable, la consumís y después, una vez que se te acaba, se te acaba. Va a durar muchos años, seguramente más de 150 años antes que se acabe el petróleo, pero esa es la transición que tenemos que hacer, ¿verdad? Y obviamente está el otro tema de la descarbonización y el calentamiento global, que yo no la quiero ignorar. Lo que pasa es que lo que tenemos que manejar en forma racional y no dogmática, ¿verdad? Y la mejor forma de descarbonización es plantar más árboles. ¿Qué cantidad de árboles talamos nosotros? Eso es lo que tenemos que hacer, preservar nuestros ríos, preservar nuestros arroyos, replantar, ¿verdad? Y que la reforestación sirva también como una industria. Estados Unidos tiene grandes industrias madereras basadas en la reforestación, mantienen los bosques, los cortan, los vuelven a plantar, ¿verdad? O salen creciendo. Tenemos que hacer una política de manejo de la naturaleza más acorde con cómo funciona nuestra tierra, ¿verdad? ¿Vos lo conocés a Blas Zapac? ¿Nunca hablaste con él? No, pero yo sé que ellos están... Vos tenés que hablar con Blas Zapac. Él te tiene que escuchar a vos. Pero yo creo que él sabe, porque me parece que eso justamente es lo que está haciendo, una gran campaña de reforestación y hacer celulosa, ¿verdad? Que yo estoy muy a favor. Obviamente va a tener su impacto en la naturaleza también, sobre todo en las plantas nativas, pero tiene su impacto muy positivo en todo el ecosistema. Decime, y ya cerrando esto, muy interesante siempre escucharte, Ricardo Olivieres. El auto eléctrico está tan en boga ahora y están tratando de ver inclusive unas autopistas que generen electricidad para aquellos autos eléctricos que pasen por ahí para que no pierdan, no se queden sin energía o sin batería de repente si las distancias son largas. Entonces hay sectores de esas nuevas carreteras que posibilitan la generación de energía para esos vehículos que pasan en ciertos sectores en la carretera. Está desarrollándose esto muy acertadamente. ¿El auto eléctrico va a reemplazar al auto normal que nosotros conocemos ahí con diésel, con nafta, con esto, con lo otro? ¿Alguna vez va a reemplazar definitivamente o no? Mira, es una buena pregunta y yo no puedo leer el futuro, pero te puedo especular sobre el mismo. Yo creo que el auto eléctrico tiene su nicho, tiene sentido en ciertos ambientes. Va a crear una cantidad de problemas nuevos también. No es la solución y no va a ser un reemplazo inmediato del motor a combustión por las grandes dificultades que tiene. Y una de las ¿Qué tipo de problemas puede generar? Mira, te voy a decir lo primero, que es lo más sencillo. Y yo no estoy en contra del auto eléctrico, no estoy en contra de nada y ni a favor de algo 100%. En todas las cosas tenemos que ver sus problemas, como te dije, ventaja y desventaja. ¿Cuál es el problema del auto eléctrico? No hablando de su ventaja, que no te tira contaminación dentro de la ciudad, por ejemplo. Vos necesitas cantidades gigantescas de metales.
más que nada metales. Claro, las baterías. Una batería en un auto te pesa, no sé, 15 kilos, 10 kilos, ¿verdad? En el auto eléctrico tienes 450 kilos, y de cobalto, de níquel, de cobre, y una cantidad de otros metales, hierro también. Y eso lo tenés que reemplazar cada 5 o 6 años. Y las baterías... O sea, el auto es más pesado, se va a convertir... es más pesado de por sí, todo ese peso que estás diciendo. Tiene 450 kilos de metales, esas son de batería, y las baterías son corrosivas, litio, por supuesto. Y entonces, ¿qué pasa? Cada 5 o 6 años vos vas a tener que cambiar eso. ¿Cuál es el proceso que vamos a tener que hacer para preservar la naturaleza, esa gigantesca cantidad de baterías que la vas a reemplazar acá? Hoy en día el 1% de los automóviles mundiales, ¿verdad? Entonces no vemos esa problemática. Si llegamos al 30% vamos a empezar a ver esa problemática. ¿Sí? Tienen graves problemas también. Yo no estoy en contra, hay que usarlo, tiene su nicho, pero no va a ser una transición. Aparte está el costo, ¿verdad? Que es un costo. Aparte está la infraestructura que tenés que desarrollar para cargar a medida que vos vas viajando. Claro, a eso me refería. Claro, o sea, hay grandes problemas a solucionar. Y te imaginas, por ejemplo, en Buenos Aires, donde hay cortes de luz porque no hay suficiente, de repente hacer todos los autos eléctricos. ¿Cómo vas a cargar esos autos eléctricos? O sea, la gente se hace una idea, no veo lo que sale del gas de escape, claro. ¿verdad? Pero no ves las otras dificultades que te plantea. O sea, y bueno, no, interesante. Pero tiene su nicho. Y en Estados Unidos, porque vos vivís allá, en Estados Unidos, ¿qué porcentaje si sabés nomás, de autos eléctricos existen dentro de ese mundo de movilidad, un mundo de 330 o 350 millones de personas? ¿Qué porcentaje de esa cantidad de humanos utiliza un auto eléctrico, digamos? Yo creo que no llega al 2% del parque automotor, a pesar de los grandes incentivos y descuentos y subsidios que ha dado el gobierno, porque todavía es más caro y porque todavía están ciertas dificultades. Caló muy bien en un cierto grupo de gente, iba subiendo, ¿verdad? Pero yo creo que después se quedó por las realidades de otras complejidades que trae el auto eléctrico, ¿verdad? Bueno, querido Ricardo, Livieres Bullari con nosotros. Es importante la energía para desarrollar nuestro país. Tenemos que abocarnos a pensar un poco, detenernos y estudiar y ver las etapas que tenemos que ir desarrollándolas para conseguir nuevos sistemas generadores de energía. Y no porque esté hoy acá Ricardo, pero hay que aprovechar un poco a Ricardo, señores del gobierno, porque por lo menos les puede el orientar, sabe mucho, es una persona muy solidaria, muy capaz, muy instruida, y simplemente es llamarlo, saludarlo y tomar un café con él, y de ahí se puede generar un montón de cosas, se pueden generar muchas cosas a favor de lo que se pretende hacer en el aspecto de la expansión energética que tanto necesitamos nosotros. Así que muchas gracias, ídolo. Gracias, Bruno. Quiero terminar que no estoy buscando ningún tipo de No, trabajo, ni ningún tipo de asociación. Te tuviste 30 años en la Exxon, estás respaldado. ¿No te parece? Bueno, pero siempre es importante aconsejar, siempre es importante escuchar a la gente, y más si es una persona que sabe mucho, como en el buen sentido, que se instruyó, porque él no solamente por lo que trabajó ahí en la Exxon, sino siempre fue un estudioso, él mismo se instruyó, él mismo, autoinstruyó desde muy joven. Soy testigo de eso, y después, teniendo la ocasión, la oportunidad de vivir afuera y de interconectarse, porque vos viajaste mucho, estuviste en el Asia, en el África, sí. En Oceanía, ¿no estuviste también por ahí? Sí, claro. Sí. Bueno. Fuimos varias veces a Australia, teníamos proyectos ahí
pero más que nada trabajé Asia Central, en Turkmenistán, tuvimos un proyecto grande, algunos proyectos en Europa, algunos en África, en Nigeria, muchos sobre todo en el continente americano o en el Golfo de México, un poquito en Canadá y más que nada América Latina, Venezuela hasta Argentina, todos los países trabajamos. Decime, ¿y esto que está pasando rápidamente nomás entre Rusia y Ucrania? Hablo desde el aspecto de vista del gasoducto, porque Rusia envía gas, o enviaba, no sé cómo está ahora, a los países de Europa, pasando por Alemania. ¿Cómo está eso? ¿Se detuvo eso o continúa? El proyecto de Nord Stream, creo que se llamaba, que iba por el mar Báltico, ese se acabó, había inversiones gigantescas. Los gasoductos que van por Ucrania, yo creo que todavía mandan una parte, pero pues muy disminuido está ese comercio, que era la fuente principal de gas para toda Europa, ¿verdad? Y por eso yo creo que Putin se sintió en una posición fuerte como para avanzar con sus planes políticos, una visión así muy personal, ¿verdad? Ese sistema está muy dañado y yo no creo que se vaya a recuperar. Todavía creo que va gas a Europa, pero Europa está supliendo mucho vía LNG de Estados Unidos, que es un gran productor de LNG. ¿Y traen en barco eso? Sí, traen en barco, claro. Lo desgasifican, lo vuelven gas, ¿verdad? En barco traen. Claro, son grandes barcos. Pero eso cuesta más entonces. Sí, por eso es más caro, por eso es bastante más caro que el gas. ¿Y Alemania cómo está? ¿Cómo se desenvuelve Alemania? Muy golpeada con su política energética, ¿verdad? Que Alemania gastó muchísimo no convencional, en las energías renovables, sobre todo la eólica, y suple solamente una parte pequeña, ¿verdad? No tiene el gas de Rusia en cantidad significativa, está pagando un gas mucho más caro, ¿verdad? Está de vuelta, puso unas cuantas centrales de carbón a funcionar. Alemania cometió grandes errores en su política energética, no hay duda de ello, ¿verdad? ¿Sí? Y la están tratando de subsanar, ¿verdad? Sí, tiene una energía muy cara que le va a afectar la competitividad de su industria, si es que no la corrigen. Los alemanes son muy prácticos, así que yo creo que lo van a corregir, ¿verdad? Muchísimas gracias, Ricardo Livieres Guyari.